Un altercado en un centro comercial de Alajuela reabre la discusión sobre el alcance del derecho de admisión. ¿Qué pasó en este lugar y cómo se establecen los alcances que tienen estos comercios para permitir la entrada o no de algunas personas? Enlazamos en directo con el periodista David Piedra y un informe. Adelante, David, buenas tardes. Buenas tardes, Paula. Así es, lo que abre el debate entre el derecho de admisión tras lo sucedido ayer en Alajuela en este centro comercial. Lo que empezó con una discusión con un oficial de seguridad se convirtió en un colapso total en este centro comercial. ¿Cómo se regula este derecho de admisión? ¿Cómo funciona para los establecimientos? Lo vemos en la siguiente nota. Un altercado que se registró este lunes en un centro comercial de Alajuela encendió la discusión sobre el alcance del derecho de admisión en este tipo de establecimientos. Durante el incidente, varias personas destruyeron parte de la infraestructura del lugar y algunos visitantes resultaron con lesiones leves, lo que obligó a la administración a reforzar controles de ingreso. Es una facultad que se les otorga a los establecimientos comerciales para establecer condiciones que permitan o no el ingreso de determinadas personas a sus instalaciones. En este caso, es importante hacer referencia a que no son derechos absolutos, sino una potestad que les permite a los establecimientos garantizarle a sus consumidores un ambiente sano y seguro. En este caso, la base que regula el derecho de admisión se encuentra consagrado en la Constitución Política, además de criterios jurisprudenciales de la Sala Constitucional, como son el voto 966 del año 98, los cuales permiten a los establecimientos aplicar el derecho de admisión bajo ciertas condiciones en las cuales determinadas personas no cumplan ciertas reglas. El derecho de admisión es una figura que permite a los comercios garantizar la seguridad y el orden de sus espacios, siempre que no se incurra en prácticas de discriminación. En casos como este, se aplica para retirar o restringir el acceso a personas que generan disturbios o representen un riesgo para los demás clientes y el personal del local. En Costa Rica, la Sala Constitucional ha mencionado que no basta con tener un rótulo que diga nos reservamos el derecho de admisión, porque este derecho puede ser arbitrario y puede causar discriminación sin causa objetiva. Ahora, vamos al principio del derecho de no discriminación. Este es un derecho fundamental de toda persona, está reconocido en la Constitución Política en sus artículos 33 y 48. También así en tratados internacionales como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y este habla de que una persona no se le puede tratar de manera desigual, desfavorable o que se le excluye únicamente por motivos como la raza, la religión, la orientación sexual, la edad, la condición socioeconómica, su apariencia o algún tipo de discapacidad. ¿Qué es lo que busca este principio? Garantizar la igualdad real. Expertos en derecho mencionan que el uso del derecho de admisión debe estar fundamentado en reglamentos internos previamente establecidos de forma que exista un respaldo jurídico claro. Esto impide que la medida sea malinterpretada como discriminación y permite diferenciar entre un rechazo injustificado y una acción preventiva. Está sacando ese enano. ¡Pum! Lo mató. Y a este pelón se le fue también y se lo apió. ¡Bum! ¿Qué condiciones podrían los centros comerciales aplicar el derecho de admisión? Bueno, como primer paso es que dicho establecimiento debe de contar con un rótulo o un aviso que sea visible ante el usuario o consumidor. Normalmente se colocan en la entrada del local o centro comercial. Además, que para los criterios de la aplicación del derecho de admisión deben ser objetivos, no pueden ser desproporcionados, no pueden ser discriminatorios y que no atenten contra la dignidad humana. Conociendo estos hechos, en el caso concreto, en el caso de que el centro comercial logre identificar a las personas, ellos estarían en pleno derecho de aplicar el derecho de admisión, ya sea de forma definida o indefinida. Expertos también mencionan que los centros comerciales y espacios privados abiertos al público tienen la obligación de garantizar la seguridad de sus visitantes. Además, que los negocios deben establecer protocolos claros que fortalezcan la aplicación del derecho de admisión.
sin violentar los principios de igualdad y respeto, informó David Piedra, Noticias Telediario. Paula y amigos televidentes, esta es una situación de altercados que se han dado dentro de locales comerciales que preocupan bastante a la población que asiste en estos lugares. Meses atrás habíamos destacado también la presencia de un problema que hubo cerca de un restaurante conocido acá en Costa Rica, donde dos, por una discusión, terminaron generando un pleito que generó ese colapso en redes sociales de comentarios y tanto lo que se tiene que evaluar dentro del derecho de admisión. Muchas personas no llegan a saber. Esto comienza por un altercado tanto con el oficial de seguridad, según se informa dentro del centro comercial, y de ahí se debaten entre ellos, otras personas se empiezan a involucrar, de esto genera un problema más grande y se empiezan a luchar entre ellos. Se puede notar cómo destrozan lo que sería una barra de seguridad dentro del local, algunos empiezan a golpear con lo que serían estos conos de seguridad que se tienen en los baños, provocando un colapso más y más la seguridad. Un lugar tan transcurrido como es un centro comercial, que un problema de estos genera más la discusión de por qué se tiene que aplicar un derecho de admisión en los locales, sí o cómo aplicarlo sin que se deba decir que es una discriminación a la persona, cuando no es así, más por los problemas que se generan con las personas que ingresan a estos lugares. Bueno, y es que justamente este derecho de admisión, David, está respaldado por el Código Civil, en la Ley de Policía y también en la Ley de Regulación de Seguridad Pública. Sin embargo, la línea es muy delgada en este sentido. Dice la ley también que debe especificarse, en una rotulación al inicio del establecimiento que se reserva el derecho de admisión, y en la medida de lo posible los puntos específicos de a qué se refieren con ese derecho de admisión. Se sabe que, por ejemplo, si una persona decide ingresar a un centro comercial o un establecimiento privado, no puede portar armas, no puede hacerlo de manera bajo los efectos del alcohol, por ejemplo, o con conductas agresivas. Sin embargo, ya lo que ocurra dentro del centro comercial ya básicamente está en manos de la seguridad privada. De ser necesario, se acude a fuerza pública, pero ya vimos en este caso, por ejemplo, que la seguridad privada, a pesar de que su esfuerzo no fue suficiente ante la cantidad de personas que se unieron a la trifulca. Sí, así es, Paula, es una cantidad enorme y se hablaba con algunas personas que estuvieron en estos hechos, que al menos unas 100 personas estuvieron involucradas en lo que sería este incidente, que todo empezaría por una discusión, por un permiso que no se otorgó dentro del establecimiento. Se indicaba primero la presencia de personas que venían por parte de los desfiles del 15 de septiembre. De aquí ingresan a este centro comercial como si fuera una familia, unas personas que van tranquilas. De un momento entra la discusión con este guarda de seguridad. De ahí lo que usted también nos comenta, Paula, es el tema del derecho de admisión, donde se está hablando de especificar directamente. La parte experta, los abogados, tanto Mauricio Pana como don Brandon Araya, nos mencionan que se tiene que respaldar lo que sería la información de por qué se está reglamentando un derecho de admisión en un lugar. Tienen que informarle a la persona, si por lo menos indicar esta parte de si lleva armas, si lleva comidas de otros establecimientos. Ya vimos un altercado que había pasado días anteriores también con el tema de alimentos dentro de lugares donde lastimosamente una persona sale herida porque había un líquido que no pertenecía a ese lugar. También hechos como estos se afirman de las confrontaciones de personas que salen a las calles tal vez con un grado también de alcohol, que es tema por aparte, pero muchas personas entran a esos lugares con la presencia de alcohol en su cuerpo, que también parte de expertos en seguridad dicen que muchas personas llegan solo a generar ese problema, y ahí es donde entra la parte de seguridad de decirle que se debe retirar del lugar porque presenta o se nota que él tiene alcohol en su cuerpo, que estuvo tomando bebidas alcohólicas minutos antes de ingresar al local. De aquí también entra la discusión de por qué los lugares tienen que establecer esa reglamentación, tanto para resguardar la seguridad de los que están en el centro comercial como los que están en restaurantes allegados al lugar. Totalmente, y es muy lamentable porque por lo general para nadie es un secreto que un centro comercial o un mall, como le llamamos también, es un sitio para ir a pasear de muchísimas familias en nuestro país, y que claramente se confía total y plenamente de que nada de esto va a suceder. Cuando ocurren este tipo de incidentes tan violentos, familias inocentes, menores de edad, adultos mayores, personas que no tienen nada que ver con el conflicto también pueden resultar lesionadas. David, muchísimas gracias por este reporte. Gracias, Paula. Nos vemos en cuestión de minutos.